Es un tema bien delicado que a la gente cuesta que lo toque porque, hermanos, hay que, como le digo, hoy cubrimos a la iglesia, amén. Vamos a hablar del espíritu de adivinación, vamos a hablar de brujería. Esto es un tema, pues, que le digo, a la gente le da un poquito tocarlo, un poquito de cosita, ¿va? Por no decir de temor a veces, porque pues hay que estar bien preparado para poder tocar estos temas fuertes, porque todos sabemos que la brujería existe, ¿cierto o no? Desde los tiempos antiguos, e inclusive venía a mí aquel tiempo en que Moisés pudo enfrentarse al Egipto, al faraón, ¿verdad? Y aún con el poder de Dios también los brujos salieron, y esa vara que se convirtió en culebra, ¿eh? También los brujos vinieron con esa misma mena, queriendo atemorizar a Moisés, que ellos también podían hacerlo. Sin embargo, la de Moisés se comió a la de los egipcios, porque es más grande el poder que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el tema de hoy, el espíritu de adivinación. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y esto está, amados hermanos, de tiempos, pero muy remotos. Y vamos a ir a la palabra en Hechos, capítulo 16, versículo 16. La palabra hoy la leemos honrando al Padre, al Hijo, y a su letra dice, amén, al Espíritu, en honra al Espíritu Santo. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando, dice aquí. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo, es Hechos 16, 18, ¿verdad? Desde el 16 en adelante. Y esto lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella y salgas en la misma hora. Ahí nos vamos a quedar. Amén. Esta mujer dice que daba una gran ganancia a sus amos. Y es que hoy, hermanos, bueno, estaba leyendo una anécdota de otro escritor que dice que hoy, usted sabe, grandes canales de televisión manejan y tienen un segmento para lo que es la brujería, para el horóscopo, ¿verdad? Para leer el futuro según ellos y para decirle a las grandes estrellas lo que ha de venir. Imagínense la ceguera que todavía se sigue manejando. Y aquello pues se ha vuelto un negocio muy lucrativo para miles de famosos, ¿verdad? Y para los no muy famosos, que van hasta el día de hoy consultando brujos. Y la Biblia nos enseña aquí que esta mujer le daba gran ganancia a sus amos. Y es que, ¿verdad? Eso muchos, bueno, conforme al nivel económico, así pagan, ¿verdad? Si lo ven que llega usted en una Prado, le cobran más que si llega en bus, ¿verdad? Eso da mucha ganancia. Y siempre, esta mujer dice, tenía un espíritu de adivinación. Y ese es el espíritu que vamos a hablar hoy. Esa mujer estaba hablándole a Pablo y gritándole a los apóstoles, a los que lo acompañaban, a la gente que acompañaba a Pablo, y decía que ellos eran hijos del Dios Altísimo. ¿Era cierto o no era cierto? El diablo también estaba ya hablando la verdad, ¿verdad? Para envolver, reconocía a los que eran hijos del Dios Altísimo. Pero esto, antes de agradar a Pablo, lo molestó, porque él sabía que no era la persona, ¿verdad?, la mujer, sino un espíritu que había dentro de ella. Y no era un espíritu bueno, pues desde el momento en que Pablo la reprende al espíritu, no a la mujer, sino al espíritu que está dentro de ella, ¿verdad? Le dice que le salga fuera, era porque no era un espíritu bueno.
¿verdad? Eso no es un espíritu bueno. Entonces le dice que salga, porque aquella mujer, hermanos, los hostigaba, aunque reconocía el demonio quiénes eran ellos. Así que hay mucha gente hoy, muchísima, todavía hoy, ricos y famosos y no muy famosos, que van y vienen y están en aquello, hermano, de estarle preguntando a la bruja o al brujo cómo está la cosa con el marido, cómo está la cosa con el trabajo, y amarran ahora a los maridos. Eso, hermano, es algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Amarran, hacen amarres. Ahí, bueno, en el periódico, aquí yo no sé leer mucho, pero creo que ya lo anuncian también en el periódico de acá, ¿verdad? Han de pagar y ha de dar un buen billete, porque el periódico de aquí no cobra barato, ¿verdad? Cobra caro. Y allá en los Estados Unidos son páginas enteras de amarres, de marido, también de un montón de cosas que le podría contar y no acabo en esta mañana. Pero eso es algo que usted muy bien sabe, desagrada totalmente al Señor. Y este es un tema que posiblemente por el tiempo yo no voy a terminar hoy, porque es un tema muy profundo que aún también involucra a la iglesia en lo que se está moviendo en la iglesia. Porque si algo tenemos que estar claro es que el espíritu de adivinación también se mueve dentro de la iglesia, disfrazado de un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor en relación a eso? Y vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 2. Porque las imágenes, dice, han hablado vanidad, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos en vano. Así lo dice la palabra, que ellos hablan, posiblemente el espíritu puede hablar mentira, pero también puede hablar verdad, como aquel espíritu que se movía en aquella mujer. Isaías 57:3 dice, no termina en vano, consuelan porque ellos vagan como ovejas, fueron afligidos porque no tenían pastor. Ahí termina la palabra de Zacarías capítulo 10 versículo 2. Y es que dice, porque ellos vagan como ovejas, fueron afligidos porque no tenían pastor. Significa que esas son personas, hermano, que no han llegado a los pies del Señor y vagan por el mundo como ovejas sin pastor, porque todavía ellos no han reconocido al Señor, ¿verdad? Al Yeshua HaMashiach, a Jesucristo de Nazaret como único y seguro Salvador. No han llegado al arrepentimiento genuino. Dice Isaías 57, versículo 3. Dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la gorera, generación del adúltero y de la ramera. Y el Señor hace énfasis en que llama a esto una generación del adúltero y de la ramera, porque el servir a otro Dios es realmente un adulterio espiritual, porque solo podemos adorar a uno, amén, al que pagó el precio en la cruz del Calvario, amén, al gran Yeshua HaMashiach. Quiero leer un poco, amados y amadas, en esta hora, algo que vamos a ver si lo tengo aquí. Mira, una de las cosas que estuve leyendo y lo quiero leer aquí con ustedes. Los adivinos, con sus predicciones sorprendentes, por lo regular dominan las primeras páginas de los periódicos en nuestros tiempos. Por ejemplo, la astrología nunca ha gozado de tanto apoyo por las grandes muchedumbres como hoy en día. Sus profecías son aclamadas por el mundo como un fenómeno moderno. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Y cuál es el verdadero origen de todo esto? Hace algunos años, el editor de una famosa revista decidió hacer una investigación personal. Estudió cuidadosamente las predicciones que habían hecho 30 de los más famosos personajes adivinos, ¿verdad? Americanos, que la gente los aclama como los grandes astrólogos, y habían sido publicadas en las 3 revistas más famosas de los Estados Unidos, que se dedican a publicar esta clase de predicciones,
por ser demasiado vagas. Terminó el año con una lista aproximada de 250 predicciones específicas, señalando artistas famosos, personajes de gobierno, etcétera, y cosas que habían de suceder en ese mismo año. Estudiando esa gran lista, o sea, comenzó desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Escuche bien. Y el editor descubrió, escuche bien, que de las 250 predicciones que se habían hecho, solamente el 3% de eso habían sido aceptadas en un cumplimiento, hermano, podríamos decir de medio, ¿va? Medio se habían cumplido. Las otras 244 habían solamente sido un golpe para ver a ver si pega. Escuche bien, 97% de esas predicciones eran puras mentiras. A ver si esto pega. O sea, creía, si se casó con fulano, lo más seguro es que se divorcie, ¿verdad? Oye, así empiezan ellos a lanzar aquellos tipos de predicciones que todo el mundo está esperando para el mes de diciembre. ¿Qué va a sucederle para el siguiente año? Mire qué interesante esto, porque la palabra que acabamos de leer, hermano, dice que hablan mentiras. ¿Se acuerda de lo que acabamos de leer? Los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos. Zacarías 10:2. Ahí lo acabamos de leer. Han visto mentira y han hablado sueños vanos. Así que no todo lo que usted está escuchando ahí en verdad es lo que usted está leyendo ahí es verdad. El 97 o más, por no decirle casi el 100%, son puras falsedades, hermano. Tal vez como el enemigo, y lo puede ver usted en esta mujer, en lo que hemos leído al principio, ¿verdad? El demonio reconocía que Pablo, amén, era un hijo del Dios Altísimo. Amén, imagínense qué tremendo. Y estaba haciendo negocio porque el enemigo le va a mentir. Y normalmente cuando una persona va a visitar un brujo, va a visitarlo por varias cosas. Una de las cosas que creo que va a ganar mayor porcentaje es porque el marido está engañando a la mujer o viceversa, ¿verdad? Eso creo que va a ocupar uno de los primeros lugares en la lista del trabajo que tienen los brujos actualmente. Otro punto también va a poder ser el que le han hecho mal. ¿Sabe que algo que yo veo en Oremos Honduras? Más lo veía en Buenos Días Espíritu Santo, y era que la gente llamaba mucho porque ellos dicen que le han hecho mal, ¿verdad? Que le han hecho mal, o que han amarrado al marido, o el marido se ha ido y siente que le han hecho mal en el sentido de deshacer sus matrimonios. Y según ellos, hay brujería buena, ¿verdad? Hay brujos que dicen que hacen lo bueno, ¿verdad? Y hay brujos que dicen que ellos no se dedican a las cosas malas, sino que son brujos buenos, y hay brujos malos. Eso es lo que ellos alegan y discuten, ¿verdad? Hasta cuando les venga realmente la tremenda revelación de la palabra. Santería, sí. Quiero leerle un pequeño segmento también de un testimonio de un hombre que escribió un libro, o sea, su testimonio, y este era uno de los brujos más reconocidos en una parte de la tierra que no le voy a mencionar. Le voy a hablar lo que él dijo en esta historia. Al poco tiempo de mi conversión a Cristo, me vinculé con una iglesia cristiana evangélica de la población, donde residía con mi familia. Las gentes comenzaron a notar que algo extraño me había sucedido en mi vida. Yo era conocido por todos como el hechicero, el brujo, el hombre que preparaba los brebajes de la buena y de la mala suerte, el que vaticinaba sobre acontecimientos futuros, consultando a los muertos
y quien tenía uno de los laboratorios espiritistas más perfeccionados del mundo, según los conocedores de estas llamadas ciencias ocultas. Asimismo, dice, entregué al pastor de esta congregación local toda mi gigantesca biblioteca sobre ocultismo, también los artefactos que utilizaba para hacer cualquier clase de operación. No reservé nada conmigo, dijo este hombre. Esto era muy importante si quería ver mi vida totalmente liberada del poder de los espíritus demoníacos. Así Dios comenzó a bendecirme, y a pesar de que seguía teniendo la resistencia de parte de Satanás, el Padre me daba la fortaleza para no caer nuevamente en este pecado y mantenerme firme en la luz que ya había recibido. Y llevé mi casa, él entregó al pastor todo lo que él tenía, y a cambio él llevó a su casa las sagradas escrituras y comenzó a estudiarlas de una manera cuidadosa. Este hombre lo está contando, y él habla acerca de todo lo que la Biblia habla acerca de la brujería y la hechicería. Y vamos a seguir entonces con la palabra, porque mire lo que el Señor habla acerca del espíritu de adivinación. Y eso todos nosotros como cristianos lo tenemos que tener, hermano, más que claro. Porque le digo, no creo que hoy pueda terminarlo, hermanos, por el tiempo, pero usted se va a dar cuenta cómo se mueve el espíritu de adivinación también dentro de la iglesia. Estamos hablando hoy de cómo se mueve en el mundo, pero también vamos a hablar cómo se mueve en la iglesia. Y dice Malaquías 3:5, y anote usted, cuando tenga que predicar de eso, cuando le tenga que predicar a una persona que usted sabe que ha practicado ciencias ocultas, ¿verdad? Para que esta persona pueda tener la revelación de la palabra. Dice Malaquías 3:5, dice, y vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que privan de su derecho al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y él habla que él tendrá juicio contra ellos, y contra los hechiceros y los adúlteros, los que juran mentira, y los que hemos estado frente a un brujo. No sé cuántos de ustedes han estado frente a un brujo, frente a personas que leen las cartas y juran en el nombre de Dios. Juran en el nombre de un montón de santos habidos y por haber. Y por eso el Señor lo dejó escrito en la palabra: los que juran bajo una mentira. Y es que usted puede ser confundido con esto. Y es importante que el pueblo de Dios, y aún el pueblo, hermano, que hoy está escuchando quizás, que no ha tenido un encuentro total con el Señor y ha vivido una vida de temor, pero no un encuentro total, ¿verdad? Ha abierto su corazón totalmente al Señor, y después el Señor me inquietó para darles a ustedes este mensaje, ¿verdad? Para que la gente entienda que esto no traerá más que juicio, y que antes de traerle una bendición le traerá las maldiciones y los castigos más terribles, no solamente en esta tierra, sino también, hermano, en el juicio del gran trono blanco. Estas personas tendrán los castigos más severos del infierno. Y por eso nosotros tenemos que tener gran temor de esto, porque nadie puede servir a dos dioses, ni al diablo y al Señor. O sirves al Señor, ¿verdad? O no le sirves. Pero no puedes venir y tener un corazón adúltero, creyendo que porque dice es que este hace algo bueno. Definitivamente el Señor no le agrada este tipo de cosas. Dice Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico capítulo 19, versículo 31.
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Por eso usted no tiene que decir, a mí me encanta, pastora. La palabra encanto tiene que ver con brujería. Y normalmente nosotros la tenemos en nuestro idioma, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Pastora, a mí me encanta esa blusa, dice. ¿Verdad? A mí me encanta ese perfume. Y eso, la palabra encanto, tiene que ver con brujería, porque el Señor lo menciona aquí. No volváis a los encantadores ni a los adivinos, y no los mejor diga, a mí me gusta esa blusa, a mí me gusta ese perfume, ¿verdad? A mí me encanta cómo predica fulano, dice usted. ¿Ah? Diga, a mí me gusta cómo predica fulano. Hay que empezar a cambiar nuestra manera de hablar. A mí me fascina, y esto tiene que cambiarlo, a mí me gusta, ¿verdad? Dice que no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis ensuciándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo dice. Él ordena que no nos volvamos a ellos, ni los consultemos bajo ningún punto. Escuche bien y recuerde esta cita, amado hermano. Porque yo le voy a decir, hermano, que eso se mueve hoy con mucho más fuerza en la iglesia como en el mundo. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Escuche bien esa palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él no va a echar por poco su palabra. Si el Señor lo dejó escrito, el Señor lo va a cumplir. Así que nosotros, como personas creyentes en el Dios viviente, no podemos ensuciarnos con hechiceros, ni brujos, ni agureros, ni encantadores. No podemos prostituirnos con ellos. Habla de la palabra prostitución. ¿Qué es prostituirse? Es acostarse, ¿verdad?, con el que no es. ¿Es cierto? Con el que no es su pareja, con el que no es su esposo. Eso es prostituirse, ¿no? Es acostarse y hacer algo en pecado que no es lo suyo. Eso es prostituirse. Sirviendo entonces a dos dioses. Supuestamente yo lo hago, ¿verdad? Dice, es una prostituta buena porque lo hace para darle de comer a sus hijos. Eso lo dice algo, ¿no? Aunque, como decía el doctor Lee, eso lo va a juzgar el Señor. Pero en este caso, amados hermanos, el Señor habla que aunque sea él diga que es algo bueno, usted no puede venir y revolcarse con él, ensuciándose con él y consultando a ese tipo de personas, porque eso desagrada, no le agrada al Señor. Y Él dice que lo va a raer a usted de la tierra, que lo va a cortar. Así de sencillo, que le va a pasar, hermano, el hacha. Eso es claro. Y que esa maldición, hermano, usted sabe cómo lo dice la palabra, no solamente lo va a alcanzar a usted, sino también tercera y cuarta generación también será alcanzada si nosotros no llegamos al arrepentimiento genuino, como llegó aquel hombre que yo le acabo de mencionar su historia. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado con eso. El no venir y consultar este tipo de personas, porque no lo dice Pablo aquí, no lo dice Juan, no lo dice Mateo, lo dice el Señor. Yo lo digo, dice Yahweh, yo lo digo, no os ensuciéis con ellos, no os consultéis, no atendáis, no vayáis, porque yo pondré mi rostro contra ti. Y usted puede tener, hermano, pleito con el vecino, pero tener pleito con el Señor, eso es otro dinero, eso es otro pisto y eso es otro rollo. Usted tiene que tener al Señor a su favor, amén.
Y usted ha dicho que usted va a obedecer al Señor en todo. Porque aunque usted hoy esté escuchando este mensaje, sea de la religión que usted sea, usted está escrito en la palabra. Y si usted ama al Señor, usted no lo puede desagradar, ¿verdad? Dice que uno va a obedecer a su palabra. Y usted no puede venir, hermano, a consultar brujos y hechiceros, porque eso dice que va a esconder el rostro del Señor. El Señor no lo va a voltear a ver. Si hay cosas que el Señor aborrece, una de las cosas más fuertes que el Señor aborrece es la idolatría, es la brujería, es la hechicería. El Señor la aborrece, amado hermano, amada iglesia. Y yo sé que de repente, pues es una palabra fuerte, hermano, pero aquí estamos en este altar para predicar lo que el Espíritu Santo nos da a hablar. Porque si nosotros no lo hacemos, el Señor nos va a demandar a nosotros por no hacerlo. Porque hay quienes no conocen la palabra, no la han leído realmente. No leen la palabra. Y de repente hoy hay mucha gente que va a tomar esto seriamente. Yo no le estoy hablando aquí a gente pentecostal. Yo le estoy hablando a un pueblo bajo el cual el Hashem, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de sangre por ellos, para hacerlos libres de toda maldición. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 14 nos dice: porque estas naciones han de heredar, escuchan a agoreros y adivinos, pero en cuanto a ti, Jehová tu Dios no te ha permitido eso. Escuche bien, a estas naciones que has de heredar, o sea, la tierra donde tú estás. Muchos adoran, ¿verdad?, a esos agoreros y a esos adivinos. Fíjense que eso es tremendo cuando usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, ¿verdad? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo dentro de usted? Somos templo y morada del Espíritu Santo, sí lo dice su palabra. Amén. Cuando usted tiene una comunión con el Señor, cuando usted la tiene realmente, y usted visita la casa de alguien que le invitó, una amiga, quien sea, hermano, quien sea, y esa persona practica brujería, usted lo siente desde que entra en la puerta de esa casa. ¿Cuántos han percibido eso? Hace muchísimo tiempo atrás, yo quería comprar una casa, hace mucho tiempo atrás, hace como unos 5 o 6 años atrás. Y me andaba viendo las casas que iba a comprar, decía yo, y entré a una de las casas que me gustó, hermano, pero yo me acuerdo que no, hasta después yo lo entendí. Yo no podía pasar de la puerta de la casa. Y con grandes luchas, no sé ni cómo, que el pastor me agarró el brazo y me empujó así para que entrara creo que llegué hasta como a la tercera parte de la sala de esa casa. Y todo se miraba muy bonito, pero yo decía, pero es que yo siento algo aquí. Y me decía, mira qué bonita, me decía el pastor, y bien cuidadita que está la casa. Entonces yo la quedaba viendo la casa. No sé cómo, amado hermano, no sé cómo. Yo volteé a ver así a una esquina, pero una esquina así que estaba retirado. No me acuerdo qué tapaba, pero yo lo logré ver. Y miro, hermano, un altar de brujería. ¿Qué era lo que allí no había? Era una cosa espeluznante. Y empecé a fijarme en aquella mujer del tamaño del pastor. Era tremenda mujer, ¿verdad? Hermano, esa mujer, empecé a ya se me pararon los pelitos. Yo estaba muda y el pastor hablando con el de bienes raíces, pero ya estaba con mi lengua como enredada. Porque yo estaba, o sea, uno siente y se siente que su pielcita se le hace de gallina, ¿eh? Sí, se estremece. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo con solo contárselo se me paran los pelitos así, como dice uno. Y era una opresión tan terrible aquello. Y una de las cosas que me impactó, bueno, y eso le digo yo, ¿qué es eso? Le dijo yo. Y entonces el pastor volteó a ver, ¿y eso qué es? Le dijo el pastor, ¿va? Le dice, es un altarcito que yo traje de Cuba, dijo. Santo Dios, ¿verdad? Pero ahí había y amarres y de todo, porque ahí habían hasta nombres, ¿verdad? Mire qué tremendo.
Por eso, cuando estamos orando, hermanos, principalmente por esas personas que han tenido, que están diciendo que tienen, ¿verdad?, que piensan que le han hecho mal, no tiene que desatarlo, ¿va? Todo lo que ha sido presentado en altares de brujería y hechicería, cortarlo, que se agarre fuego, ¿verdad? Y esas personas consultan a los muertos. ¿Usted cree que los muertos son los que están hablando? Si ya están hechos polvo. Son los demonios los que hablan, los que se mueven, la carne ya ni existe, solo los dientes le quedaron ahí, si acaso tenía dientes la persona. Ajá, si le enterraron con la placa, y si no, ni eso. ¿Me entiende? Entonces, hermano, lo que están contestando son los demonios. Y los que han invocado a los espíritus muertos, sabe que eso se mueve, y se lo digo por testimonio personal. Eso es una realidad y son demonios. Así como hay, hermanos, ángeles que visitan nuestra tierra, hay legiones de demonios que vagan por las calles de nuestra ciudad. Porque la palabra misma lo dice, nuestra lucha no es contra la carne, sino contra potestades, contra principados, contra legiones en las regiones celestes. Usted no los mira, si los ve, yo le aseguro que no queda de usted, pero ni el pelo de ahí, cómo sale corriendo de la velocidad. Eso es terrible. Gloria al Señor, hermanos, que no solo podemos sentir, declaramos que solo sentimos la presencia de los ángeles, amén, y no de los demonios. Vamos a ver. Dice, mire lo que había pasado con este rey, lo que hizo este rey. Vamos, primera de Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto, el profeta, y todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Rama, en su ciudad. Y Saúl, dice, un rey, imagínense, había echado de la tierra los encantadores y los adivinos. Eso lo dice la palabra. Ese rey había echado de la tierra a los encantadores y adivinos que habían tomado el pueblo de Israel. Ojalá que así lo hiciera nuestro presidente, ¿verdad? Pudiera, hermano, declarar eso fuera de nuestro país. Una cuestión que el Señor aborrece, la brujería y la hechicería. Es algo tremendo. Vamos entonces a contar otra historia aquí. En Hechos capítulo 8, del versículo 9 en adelante. Dice, había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad. Y dice la palabra claramente, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndole ser algún grande. Aún a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este tiene gran poder. Y le estaban atentos. Mire la gente cómo queda embrutecida cuando mira vea con la bola de cristal. ¿Dónde y en qué cita usted encuentra que el Padre va a hablar a través de una bola de cristal? Si usted encuentra eso, tráigamelo, que tengo que darle una recompensa. Porque en ninguna parte de la Biblia habla que el Señor nos hablará a través de bolas de cristal. En ninguna parte. Dice que todos estaban atentos porque con artes mágicas los había hechizado por mucho tiempo. Eso es como el arte que da el Satanás, ¿va? Eso es, así como el Señor da talentos, el enemigo ha copiado todo lo que el Señor hace. El Señor nos da dones, habilidades y talentos. El Señor nos da el don de la profecía, ¿verdad? Pero aquellos tienen el espíritu de adivinación. Y de eso tenemos que tener sumo cuidado, porque esto dice
pero que cuando vieron en ese momento que aquel hombre tenía su mejor apogeo, estos dice que creyeron en Felipe, que les predicaba acerca del reino de los cielos. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo de Nazaret, fueron así bautizados hombres como mujeres. Entonces dice el versículo 13, entonces Simón mismo también creyó. Imagínense, hasta el diablo cree, ¿verdad? Pues porque aquel demonio reconoció a Pablo, que eran hijos del Dios Altísimo. Pero dice, hasta Satanás cree. Si Satanás sabe quién es el Señor, quién es nuestro Padre, sabe cuál y fuerte es su poder, amén, y sabe que es más grande su poder que el que él tiene, porque lo venció. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Él está vencido y por tal es el padre de la mentira, y los que trabajan con él, tales son mentirosos. Mentirosos, hablan pura mentira. Dice que este también fue bautizado, o sea que el brujo se convirtió, amén. Este hombre se convirtió y se bautizó y permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que hacían, estaba, como dice la palabra, atónito, estaba sorprendido del poder que da, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque no era Felipe, era el poder del Espíritu Santo. Porque si el poder del Espíritu Santo puede cambiar tu lamento en baile, tu enfermedad en sanidad, amén, eso sí lo puede hacer el Espíritu Santo. Puede sanar tu corazón, puede levantar, hermano, el que está caído, puede hacer que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los paralíticos caminen. Eso no lo hace la brujería, eso solo lo hace el poder del Dios Altísimo. Aleluya. Dígale a un brujo que lo levante de la silla de ruedas, posiblemente lo lleve más rápido a la tumba para que ya no lo moleste. Hermano, hay gente que ha muerto de eso. Gente que, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de una persona que llegó al hospital, Mario Catarino Rivas, creo que contaron la historia en los periódicos. Y esa persona, un pastor oró por ella, y ellos testificaban cómo una culebra había salido de su estómago, donde los médicos no encontraban nada en aquella mujer. Esa mujer tenía el abdomen inflamado, y exámenes tras exámenes tras exámenes, y no encontraban lo que aquella mujer tenía. Y aquel pastor llegó en el nombre del que tiene el poder para sanar, para libertar y para echar fuera demonios. Y aquella culebra salió del estómago de aquella mujer, no me acuerdo si fue por la boca, pero salió, hermano, por la boca. Esa mujer vomitó la serpiente que tenía metida en su estómago. Estaba que era el vivo hueso, la mujer, de todo lo que ella comía, el animal se lo comía. Escuche bien esto, es fuerte. Esa mujer se levantó de la cama. Escuche bien lo fuerte que es esto. Esa mujer se levantó y se recuperó, pero volvió a la misma cama donde dormía antes. Y al día o a la semana siguiente, aquella mujer murió. Porque seguramente, y le digo esto solamente por decirlo, pues no me consta ni puedo decir que esto es así, ¿va? Que seguramente su entierro estaba en la misma cama, porque eso existe, hermano. Gente que yo puedo decirle, va a los cementerios a hablar según ella con los muertos, y con quien hables con los demonios, a traer tierra y hacer cualquier cantidad de
de cosas terribles. Pero el Padre lo puede liberar a usted de todo eso, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y yo quiero hablarle a esa gente que siente en su corazón, que ha estado atada, que le han hecho, hermano, que alguna cuestión de brujería en contra de su hogar, de su familia, de su esposo. Porque esto es tan real como usted y yo. Porque sí es cierto, el bien existe, pero también el mal existe. Y se está moviendo en los últimos tiempos en una magnitud que usted no imagina. Fuerte. Este hombre que usted escuchó tenía uno de los laboratorios más desarrollados del mundo en asuntos de brujería. Y hoy por hoy eso existe a la enésima potencia. Entonces, dice en versículo 17 en Hechos 8, entonces le impusieron las manos y este hombre recibió al Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, le ofreció billete. Quería comprar lo que tenían. Cuando ellos imponían las manos sobre aquellas personas, se derramaba el Espíritu Santo. Entonces dice, si me impones las manos a mí, voy a hacer el mismo negocio para ahora en la iglesia, ¿no? Escuchen muy bien esto. Me van a imponer las manos y yo voy a hacer lo mismo. En el nombre del Espíritu Santo voy a comenzar, ¿verdad? Y voy a hacer ahora un negocio del que hacía en el mundo. Pero el Señor no nos ha dado el Espíritu Santo para hacer negocios para nuestro propio beneficio. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que Él sea glorificado a lo sumo. No se compra, ni se renta, ni se vende. El Espíritu Santo, amado, con eso no puedes hacer negocio. Y si hay algunos hermanos que piensan que en el Espíritu Santo van a hacer business, cuán errados están. Porque mire lo que le dijo este hombre, diciendo, dame también a mí este poder, porque ya había perdido el del mundo y estaba en Cristo. Mas no sabía él que el poder que tenía iba a ser mayor, pero no para su propio beneficio. Y es allí el detalle cuando queremos usar, hermanos, al Espíritu Santo para hacer negocios a nuestro propio beneficio. Eso no prospera. Y eso dice, para que cualquiera a quien yo impusiera en mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Muchos perecen con el business, porque el Espíritu Santo no es para hacer negocio personal. Dios Padre promete bendecirnos. El Padre que tenemos ha dado como promesa eso a nuestras vidas. ¿Estamos claros? ¿Por qué has pensado que el don de Dios, dice, se adquiere con dinero? Si usted, hermano, ha recibido algo que ya fue pagado a precio de sangre en la cruz del Calvario, usted va a tener que pelear por lo que tiene, guardarlo, cuidarlo y protegerlo y no perderlo. Deberá caminar obedeciendo a la palabra, a sus lineamientos. Hermano, algo que muchos confunden. No tienes tú, dice, ni parte ni suerte en este asunto, le dijo Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es que creyendo, dice, para que yo pueda hacer las mismas cosas en el Espíritu Santo, pero como Pedro, bajo la unción que se movía, podía percibir el verdadero motivo de su corazón. Dice, esto es lo que quiere, es esto. Hoy podemos escuchar a algunos llamarlo mercaderes del Evangelio. Esto es lo que quería hacer, era un mercader de lo que, hermano, el Señor no ve con buenos ojos, jamás. Y le dijo Pablo, arrepiéntete pues de esta tu maldad, escuche bien, y ruega al Padre si quizás
si quizás te sea perdonado. Porque hemos aprendido bajo la palabra y la enseñanza de nuestro pastor principal, el reverendo Jerry Lee, que hay pecados que son de muerte. Hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que son de muerte. Y uno de los pecados que son de muerte es que aquellos, ¿verdad?, que cometen maldad conociendo la palabra, que no tienen un arrepentimiento verdadero y genuino, temor genuino en su corazón, conociendo la palabra, pecan, ese pecado es de muerte, el Señor ya no lo perdona. Porque inciden e inciden y reinciden en hacer exactamente lo mismo. Viven pecando y conociendo la palabra y hablando de la palabra y arropándose con la palabra, cometen abominación contra el Señor. Eso es un pecado de muerte. Si usted conoce la palabra, hermano, y usted conoce esa palabra, adultera, habla mentira, falsedad, conociendo la palabra, pecado que es de muerte. Y quizás, dice, el Señor te perdone, le dijo Pedro. Deberán realmente doblar sus rodillas con genuino arrepentimiento. Porque hoy que usted conoce la palabra, no puede jugar con ella. No puede usar la palabra para su propio beneficio, creyendo que esto o lo otro el Señor lo está poniendo en su camino porque es del Dios, es del Señor, no, hermano, sabiendo que lo que está sucediendo no es agradable delante de los ojos de Hashem, de nuestro Padre. Usted se engaña a sí mismo. El gran perdedor será usted. Porque si usted adultera la palabra, usted es el que se engaña. La palabra nos enseña, él jamás será burlado. Él nunca será burlado. Así que usted no puede usar la palabra a su propio beneficio o tratar de acomodarla o justificarla para lavarse su conciencia. Porque el padre Pedro le dice, tal vez te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Óigame bien, habiendo reconocido al Señor, pero en su corazón no había genuino arrepentimiento. Cuando hay genuino arrepentimiento, tú vas a caminar bajo la palabra y vas a intentar agradar al Señor en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Y nunca vas a buscar tu propio beneficio, sino el beneficio del reino. Porque tú representas el reino más grande que hay en el reino es de los cielos. Reyes y sacerdotes somos. Amén. Para el mundo quizás no seas nadie, seas poca cosa, pero para el Señor eres algo grande. Aleluya. Pero mire, Simón dijo, rogad vosotros por mí. No dijo él que iba a rogar, ¿va? Sino que le dijo a Pedro, rueguen ustedes por mí. No era capaz de rogar él al Señor que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí, porque todo lo que hablamos con la boca se ata en la tierra y también en los cielos. Aquellos que en verdad entienden eso tienen que comenzar hermano, a mirar siempre bajo esa palabra. No usemos la palabra del Señor, no vengamos a querer engañar a otros, porque el más engañado es usted. Dice aquí Levítico 20:27, y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de pitonisa, escuche, este es un espíritu diferente, espíritu de pitonisa o de adivinación, han de ser muertos.
los apedrearán con piedras y su sangre será sobre ellos. Mire qué tremendo. Han de ser muertos, a menos, amados hermanos, que en ellos haya verdadero y genuino arrepentimiento. Porque el Señor es un Padre perdonador, pero no podrás pedir perdón del diente al labio. Debe ser desde lo más profundo de tu corazón, humillarte delante de Él. Amén. Hermanos, vamos a parar aquí porque debo salir al aeropuerto y quiero orar por la congregación, también por la gente que me está viendo. Quiero que nos pongamos de pie. Y ustedes conmigo van a orar, porque hay mucha gente, hermanos, que ha estado metida en esto. Mucha gente hoy que quizás está viendo el canal de televisión, gente que ha estado atada a la brujería y la hechicería, gente que le han hecho mal, gente que, hermanos, está atada a la pobreza y a la miseria. Hermanas, gente que ha sido pactada en los cementerios, gente que ha sido pactada en altares de brujería y hechicería, donde uno ve, hermanos, su sanidad. Y sabe, una de las cosas que me impactó de aquel lugar, que el reverendo Lee dice, que una de las consecuencias de la brujería son las enfermedades congénitas. Y la nieta de esta mujer, no era la hija de ella, la nieta de esa mujer era enferma mental. Una de las maldiciones que acarrea la brujería, dice mentira, hermano, usted lo quiere creer, pero la maldición le va a alcanzar. Esta niña tenía enfermedades mentales, no sé si qué tal grado era el síndrome que tenía, era una cosa terrible. Y cuando yo escuché el mensaje del doctor Lee, donde una de las cosas que trae, no todo el tiempo, hermano, pero sí una de las cosas que trae la brujería, podría ser una de las maldiciones que esto trae, son las enfermedades congénitas. Tal vez no era la hija, pero se vio en su nieto. Y eso, hermano, es algo terrible. Así que, si usted está escuchando eso, hasta la quinta generación,